Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Dirige Roosevelt Castro, el comunicador de La Paz. Bienvenidos a Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Alguna vez le escuché al periodista antioqueño Óscar Alzate que la historia se divide en dos facciones, la historia real y la historia oficial. La historia real subyace y es paralela a esta historia oficial. La historia real es la que cuentan los de a pie, los descamisados, como dirían en la Revolución Francesa, y la historia oficial, los detentores del poder. Hoy contaremos esas dos historias, esas dos versiones de la historia del baby fútbol, cómo fue creado el baby fútbol en la ciudad de Medellín, cómo llega y cómo se articula a la dinámica deportiva de nuestra ciudad. Empecemos entonces con la historia real contada por Guillermo Hinestrosa Izaza, uno de los creadores precisamente de este torneo, de este festival de niños para adultos. Vamos a ver qué nos decía Guillermo Hinestrosa Izaza en septiembre de 2006, con la creación del baby fútbol. ¿Cómo se crea el baby fútbol? En la versión real de Guillermo Hinestrosa Izaza. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, y el invitado de hoy lo tiene todo. Se trata de nuestro polifacético Guillermo Hinestrosa Izaza. Lo prometido es deuda, Guillermo. Hablamos y reseñamos sobre sus milagros, la Fundación del Atlético Nacional, la Fundación de la Cor Antioquia, el Club del Clan, chiquilines, goles y comentarios. Ahora vamos a hablar de otras cosas más particulares también, Guillermo. Vamos a hablar de el pony fútbol o el baby fútbol que usted fundó. ¿Cómo fue esa creación de esa cantera de futbolistas llamada el torneo pony fútbol? Es que buenas tardes o buenos días o media mañana, no sé cómo. Un saludo muy cordial, un saludo muy a Andrés que nos está televisando y a vos por supuesto Roosevelt, con mucho gusto, pero hay cosas que únicamente caen cuenta de ellas cuando pasan los años y se las recuerdan. El hecho de que cómo fue aquello del baby fútbol, no, es que es increíble. Yo trabajaba de secretario de la Congregación Mariana, no te rías, en Medellín, que lo gerenciaba nada menos que uno que es el ministro de ese alto rango exacto, no me acuerdo de él, y padre de una que fue candidata a la presidencia de la República, que está por ahí en España. Bueno, entonces él, aquí en San Ignacio, estaba por cuenta y obra del padre Escobar, que era muy querido, que me tenía a mí de secretario, haciendo cuenta y recibiendo plata. Él llegaba con unos platales, los tiraba, ve, y no te quedes con algo, me decía, bueno. Entonces ellos un día me van diciendo, ve, Guillo, ¿te querés ir para Cali? ¿Y para qué a Cali? Yo estoy aquí muy bien acomodado con usted. No, es que allá están necesitando en el Colegio de Herman, que se acaba de inaugurar de los jesuitas, ya construyeron una iglesia, un buen secretario, porque es que está allá, se va a ir de cura y necesitan un secretario. Y ya conseguimos cupo para vos en el Deportivo Cali. ¿Cómo así, hombre? ¿Qué es esto de que consiguen los jesuitas un cupo para que jueguen en el Deportivo Cali? Bueno, me picó la colera y me fui para allá, para el Colegio de Herman, donde viví casi 2 años. Donde estudiaron los Lloreda, donde estudiaron la gente, la crema innata de la Sultana del Valle. Pues bien, yo jugué en el Deportivo Cali allá, pero en ese colegio, me acuerdo, quedaba sobre la Avenida Colombia, había una puerta que no tenía sino los barrotes allá, estas columnas, y era un patio asfaltado inmenso. Ahí yo una vez inauguré la piscina y todo, y como yo fui de secretario ni siquiera cogí un número para sumar una cuenta que nos debieran o no, entonces me metieron de profesor y de educación física y de profesor también para ayudarle a un padre, al padre Betancur en quinto de bachillerato, que no le ganaban en física los alumnos. Y me tuve que meter allá para acompañarlo y ganaron ese año, todos. Bueno, recuérdanos el año de pronto, Guillermo. Pero un momentico, es que esto es consecuencia de lo que esto es base de lo que te voy a contar.
Entonces, claro, yo entrenaba ya a los muchachitos, yo les veía que jugaban fútbol y me metía con ellos, y en fin, y un día dije, pero ¿por qué no hago aquí un torneito en este patio de los niños, un torneo infantil? Torneo infantil de los niños de los principales colegios de Cali, claro, de los competidores de ella, que eran de los hermanos cristianos o no sé qué. Hice el torneo y ahí empezó el baby fútbol, porque vi que los niños se podían graduar mejor de cierta edad, que no llegara a los 14 años, ojalá de 13, cumplidos o sin cumplir, y que fuera en asfalto. De manera que, y sin campeonato y todo, bueno, en fin. Cuando yo me volví para Medellín, que jugaba en Huracán, ahí jugué 7 años, entonces me metí y una vez veo el Coliseo cubierto y veo esa arena tan provocativa. En la mitad en ese entonces era arena por los lados, no había esas tribunas laterales que la edificaron después, y quedaba una cancha libre de 85 metros por 56. Y dije, va a hacer aquí un baby fútbol. Había una novedad, que en la parte central estaba el rectángulo para el básquetbol, que estaba en cemento. Pero entonces me acomodé y ahí realicé el primer baby fútbol, que yo tenía como compañero José Saulo, ese gran jugador que llegó aquí. José Saulo Cuadros, el uruguayo que también fue director técnico de la selección Antioquia también. Bueno, Guillermo, háblenos, ¿en qué fecha más o menos empezó a gestar ese ponifútbol? El primer torneo lo hice yo en el año de 1950. Tenía de compañero Saulo y nunca me metió conmigo, sino inclusive cuando entrené selecciones de Antioquia, de las cuales él figuraba como entrenador y cobraba. Yo era el que hacía todo. Yo era el que escogía a los jugadores, el que hacía la línea, el que me metía a la cancha, todo. Y él nunca me metió conmigo, él no hacía sino los ejercicios, esto, aquello, y cobraba. El ejercicio mejor todavía, los honorarios también. Bueno. ¿Y cuántos torneos se realizaron contigo, Guillermo? 4. Pero 3 principales, uno ahí que me fui para Bogotá, lo dejé empezado. Consistía en lo siguiente: yo tenía entonces muy buena cauda de oyentes en las emisoras de aquí y en la prensa también. Yo escribía para la prensa en el Correo. ¿Te acuerdas del Correo, no? Claro, el que trabajaba, vos trabajabas junto a por ahí por el Nutibara, por el Portacomidas, por ahí era el Correo. Y lancé la idea de hacer un baby fútbol. Y necesitaba para eso aspirantes a monitores. No monitores porque tenían que graduar primero. Los de los barrios, ojalá de pobres. Ojo al detalle de lo que te voy a decir, que no lo ha oído nadie. Lo que te voy a decir en el fútbol. Y es el gran pecado que se comete en las divisiones inferiores. Entonces, reuní los muchachos hice la campaña publicitaria. Y entonces preparé a través de la radio para que los que fueran monitores, fueran quienes manejaran los equipos, los fueran preparando, de más o menos estas edades. Y un día los reuní, ojo al detalle, para empezar el torneo. Entonces les dije, estas son las edades, esto es el asunto, tal y cual. Entonces ustedes, que les faltan todavía jugadores seguramente, antes de que examinemos los equipos, que tienen que tener el de menos calificación, 7 sobre 10. Y hoy en día no hay ningún equipo que tenga siquiera 4 sobre 10. De esa cochina de fútbol que inventaron habiendo muy buenos jugadores, que es lo más grave. Entonces, ese no pasa. Entonces vayan, le doy las indicaciones, y cuando vamos a hacer el examen, yo escojo los equipos que los voy a entrenar hasta que los larguen el torneo yo solo. Y apréndanme para grabarlos a ustedes de monitores. Y entonces les dije, eso sí, no me traigan, oíme al detalle, sino perreadores. Ojo al detalle. De esos gambeteadores, de esos carasucias que Eduardo Galeano es un fútbol azul y sombra, ¿no? Pero decime acá, Roosevelt, quiero preguntarte, los mejores jugadores, a tu entender, más o menos, de acuerdo con lo que dice la prensa, la radio, que es tan equívoca, pero lo que hacen las multitudes para admirar, ¿cuál crees que sea el grupo de jugadores más importantes que hay en el mundo en este momento? Mencióname 4 nada más, empezando por Ronaldinho. Sí, dejémoslo de Ronaldinho, eso es un fuera de serie también, Guillermo. No, ¿para qué? ¿Para qué más? Eso es engorroso, Guillermo, porque de todas maneras es muy subjetivo de pronto esa calificación de jugadores. Recuerdos, Guillermo, también había para ubicarte, de pronto para ubicarte también, son las cuestiones de la apariencia de edad, no era siquiera la edad cronológica, sino la apariencia de edad. Esto primero, hable entonces, vale la pena. Todos los que son los mejores jugadores del mundo en este momento se destacan primero
porque son grandes perreadores o dribladores que dicen ustedes los ingleses. Claro, yo digo perreadores, o no. Se destacan por eso, porque saben perrear, engañar con el balón, manejarlo siempre con la izquierda, la derecha, estando allí, estando allá, jugando delanteros, de defensas, de arqueros, de lo que quieran. Esa es la verdad. Bueno, ¿y cuál fue la pregunta? Lo de las edades es un crimen que se comete en la FIFA, porque la FIFA no es FIFA, sino FOFA, y no hay ningún sinvergüenza de estos que tenga siquiera 2 dedos de frente, que no podés vos meter las divisiones inferiores por edades en Europa, donde la gente come todos los días 3 comidas, y donde un muchacho de 14 ya hace groserías con las mujeres y preña mujeres y hace de todo, ¿sí o no? Y en cambio que un muchachito de 14 años todavía no pasa de 1,20. Olvídate. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas son muy diferentes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que meten aquí la cuestión de los años, y los que más engordan y más mejoran, los del estrato 6, estrato 5, estrato 4, ya traen a la cancha en ese torneo de fútbol que es hasta 14 años, muchachos que miden 1,80 y ya preñan mujeres. Sí, preñan, claro, eso no es pecado decirlo. Cogéis ver ese caracol como dicen de groserías. No, está bien, es que es correcto. Y entonces, y los meten con unos muchachitos que vienen de las comunas, donde cumpliendo 13 años, porque ellos tienen hasta 13 años cumplidos y antes de cumplir 14, no pasan de 1,20 m. Por eso yo hice una medida, ojo, esto es muy sabio. Yo me fui a examinar en los colegios de los ricos y dije, de acuerdo con los ricos del estrato 6, en el fútbol yo creo que no pasa de un 10%, el 5 y 6. Pues de que entreguen al fútbol, porque están muy ocupados y ahí no salen futbolistas de esos estratos. El estrato 4 y 3, donde más salen futbolistas, yo creo que un 60%, ¿no es cierto? Y para atrás, el 3, el 2 y el 1, pues el 1 tiene mucha hambre, en fin, y lo agradé de acuerdo con eso. Y de acuerdo con eso, yo medía en los colegios y escuelas los muchachos que no habían cumplido 14 años. ¿Cuál era la medida, y Guillermo? me salió una medida promedio, que es lo más sabio que se ha hecho en el fútbol, de 1,50. Ahora no, porque ahora hay más crecimiento. Debe ser 1,55 ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese torneo se distinguió por eso. Vos veías en ese torneo a Turrón Álvarez, que jugó ahí, a este gran arquero como es, Higuita, que jugaron ahí también. En fin, jugadorazos que fueron. Ellos no se quedaron enanos. Jamás. Pero vos veías que los equipos eran parejitos. ¿Entiendes? Que no había ventaja en ninguna clase. Y entonces esa fue la primera conquista que yo hice para graduar de acuerdo al estrato el fútbol. En cambio, en Europa metieron, y ahora vos ves que de 15 años están jugando ya en la primera profesional, allá, porque son unos hombres. Y aquí un muchacho de 15 años, míralo. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para mejorar el fútbol a propósito y haciendo una especie de ping-pong entre su pony fútbol, su baby fútbol, Guillermo, y el fútbol moderno? No, pensar en eso que estoy diciendo, que de acuerdo con los estratos, el de nosotros tiene que ser de lo que yo dije entonces, una medida de hasta 1,55 hoy, que han crecido un poquitico, y edad aparente. ¿Por qué me eché yo de enemigo al entrenador del equipo Independiente de Medellín, el señor Luna, que mantiene seguir en la luna y no pelear? Porque él llegó una vez también de un equipo. Y sumaba, se metió y medía 1,53, no se me olvida esa cifra. Me lo eché de enemigo para toda la vida. No lo dejé jugar, me lo eché de enemigo. No juega. Yo siempre he sido una trampita, a la bulla. ¿Cuál es la trampita? Yo hacía una trampita, veía un jugador muy bueno, que le hacía mucha falta de un equipo. Y resulta que se me pasaba de los 1,50 medio centímetro. Entonces yo le decía, cuando pasé, me iba a agachate un poquitico. ¿Para qué pasaba? Yo por medio centímetro no podía perder un gran jugador. Y de ahí salieron jugadores que no te imaginas. A ver, mencionemos algunos. Gustavo Nice Zapata, Hernán Darío Gómez, René Higuita en el 80, en diferentes etapas, Barrabás Gómez. Sí, lo que pasa es que la memoria mía crece en mí, creo que el sentido común, la inteligencia, pero la memoria se me va.
Continuamos con Historias a la Redonda del Fútbol con mirada humana y vamos a contar la historia oficial de parte de la Corporación Deportiva Los Paisitas, de la creación del baby fútbol, de cómo emerge el baby fútbol en 1985 en esta fiesta de fútbol para niños que previamente ha catapultado grandes promesas y grandes figuras para nuestro balompié. Vamos a ver en la versión de Edwin Ortega precisamente y esta crónica interesante de la Corporación Los Paisitas, deporte con sentido social y la creación oficial del baby fútbol de parte de la Corporación Los Paisitas. Con la fiesta deportiva infantil que organiza la Corporación Los Paisitas, la reserva del músculo antioqueño y colombiano está asegurada. Yo creo que teníamos que hacer un estudio muy exhaustivo de cada una de las disciplinas, pero llena saber de que tenemos un campeón mundial en tenis de mesa, un subcampeón mundial, tenemos un representante en béisbol en grandes ligas ya que jugó el festival, tenemos grandes patinadoras también a nivel internacional, tenemos niños que jugaron el fútbol de salón en el festival y ya están a nivel del profesional, y ahora hay una semilla muy grande en sala también que a futuro va a alimentar los equipos profesionales de sala o de futsal que llamamos. Entonces en todas las disciplinas tenemos nadadores, porque es que son 19 disciplinas. En ajedrez tenemos un niño que también es un campeón mundial en ajedrez, que juega o que hizo parte del Festival de Festivales en esta disciplina deportiva. O sea que si nos ponemos a hacer un recorrido por cada una de las disciplinas, yo creo que el grupo que representa a nivel internacional a Colombia es demasiado nutrido de cada uno de los niños y niñas que han estado disfrutando del festival, que es el evento de Chicos para Grandes. Las mini olimpiadas infantiles tuvieron en el fútbol ese deporte que les dio el puntapié inicial a este sueño deportivo de una dirigencia paisa que tenía como objetivo inicial el sacar a muchos niños de la violencia citadina medellinense en la convulsionada década de los 80s. Bueno, la corporación es una institución privada sin ánimo de lucro, pero de servicio al público en general. Somos los organizadores del Festival de Festivales, específicamente del Baby Fútbol Colanta hace 39 años. Ya tenemos 19 disciplinas y en reuniones del órgano de administración se plantea la idea de pronto llegar a la disciplina número 20 en el Festival de Festivales 2024, pero es una decisión única y exclusivamente del órgano de administración de la Corporación Deportiva Los Paisitas. La idea original de la fiesta de los goles y las gambetas infantiles fue del polifacético periodista deportivo Guillermo Inestrosa Izaza, quien le dio el puntapié inicial en la década de los 60, organizando 3 versiones, pero que con una reingeniería de algunos hombres del fútbol y el deporte antioqueño, entre los que se contaban Álvaro Galeano, Antonio Franco, Julio Vélez, entre otros, retomaron el proyecto deportivo para convertirlo en este festival insignia del fútbol base de Colombia y Latinoamérica. O sea, en el año 84, cuando asistíamos a los diferentes partidos en la martes, estábamos alguna gente del fútbol, Antonio Franco, Álvaro Galeano, Julio César Acosta. Exactamente. Estábamos varias personas y hablamos de que los niños no tenían un buen escenario deportivo, que hiciéramos un campeonato, que volviéramos a revivir el viejo baby fútbol de Guillermo Inestrosa Izaza, al que hay que hacerle reconocimiento que fue el que tuvo el primer baby fútbol. Y pensábamos hacerlo en el Coliseo y después pensábamos hacerlo, no, hagámoslo en una cancha de grama con los árbitros, con los comisarios, el árbitro, los jueces de línea y el comisario, o sea, como se juega el fútbol, para que los niños desde pequeños empiecen a ver cómo es el fútbol profesional y los llevando y organizando. Entonces hicimos la corporación que en este momento se llamaba Baby Fútbol, luego pusimos Los Paisitas. Cuenta la historia porque a mí no me tocó, que fue una reunión de
personas que les gusta el deporte y quisieron darle recreación a los niños de la ciudad de Medellín que no tenían recursos para salir a hacer sus vacaciones en esta época de descanso estudiantil, y hacen un evento invitacional del cual lo hacen con 16 equipos, y el primer campeón fue el doctor Francisco Maturana en el baby fútbol en su momento, porque nosotros pasamos por una época de baby fútbol, pasamos a otro nombre y ahora regresamos al baby fútbol nuevamente. Es que el Ágape Deportivo, que empezó con el baby fútbol en 1985 con 16 equipos, ha contribuido con los procesos de fomento y desarrollo de la pelota del país durante cerca de 4 décadas. El estadio de atletismo fue el escenario de la fiesta infantil de los goles y las gambetas, y en el que se vio el primer campeón, el onceno de la Floresta, orientado por Francisco Maturana, quien se enfrentó a su hermano César en la gran final y quien dirigía el elenco de Santa Lucía, ambos equipos pertenecientes a la Comuna 12 de Medellín. El marcador fue 0-0 en los 60 minutos reglamentarios, dirigidos arbitralmente por Armando Pérez, y 4-3 en los lanzamientos desde el punto penal. Pero el gran ganador fue el fútbol del país, pues catapultó a jugadores que vistieron las camisas de varios equipos del profesionalismo, como León Darío Atortúa, Miller Durán, Alexander Padilla, Wilmer Moreno, Oscar El Chico Restrepo, entre otros. Asimismo, a técnicos de exportación como los ya mencionados hermanos Maturana, García, e igualmente a Óscar Aristizábal y de Orlando Restrepo, entre otros estrategas destacados. Y cuentan también de que Armando fue invitado a dirigir esta final, que afortunadamente el primer campeón fue una persona que no solo se capacitó en lo deportivo, sino en lo profesional como odontólogo, que nos dio muchas alegrías con las selecciones, que fue campeón de la Libertadores con Nacional y que nos llevó a varios mundiales. Eso es lo que buscamos con todos los técnicos también, no solo con los niños que se formen como buenas personas, sino que también los técnicos se preocupen por hacer carreras alternas, ya que la carrera deportiva como técnico, como jugador, es demasiado cortica. Entonces es lo que hace la corporación, tratar de no solo hacer el evento deportivo, sino forjarse o hacer el esfuerzo para formar niños de bien. Otros nombres como Juan Fernando Quintero, Jackson Martínez, Radamel Falcao García, David Ospina y James Rodríguez, entre otros, también mostraron todo su talento en la cancha Marte 1, ubicada en la unidad deportiva Atanasio Girardot de Medellín. Yo creo que a veces somos injustos de mencionar a algunos deportistas o jugadores que pasaron por el baby fútbol, pero un caso específico es el de ahorita, el de la selección sub-20 que va a ir a jugar el Mundial a Argentina. 7 jugadores de la nómina jugaron el baby fútbol, y eso que estamos buscando, porque creo que son más, pero estamos seguros de que 7, incluso uno de ellos que es figura ahora en el Medellín, Monsalve, jugó incluso con un hecho anecdótico porque se lesionó y no pudo jugar los partidos de la final. Y como vos decís, hay muchos que han jugado el baby fútbol y ahora son jugadores a nivel profesional y nos representan a nivel mundial. Porque es un torneo o sea, para mí es el mundial de los niños y es muy orgulloso estar en este torneo. Usted sabe que por aquí pasó Amaranto Perea, pasó Gerardo Bedoya, Jaime Brand, en fin, tantos jugadores que hoy día están brillando en el fútbol nacional e internacional. Sí, muy bueno, porque aquí salen grandes promesas para el fútbol profesional colombiano. ¿Cuál es su sueño como futbolista, como persona? Pues como futbolista es famoso, ser alguien famoso. Salir de Colombia, aportar al fútbol colombiano y a los niños cuando yo esté grande. Pero hay muchas personas que también jugaron el baby fútbol, pero son médicos, son ingenieros, son personas que se prepararon en otras ramas o acciones a nivel profesional. Pero sí, como mencionás, de los que tenemos ahorita en el exterior hay muchos. Empezamos con David Ospina, con James Rodríguez, que son de los más mencionados, Juan Fernando Quintero, Mateo Zuribe, Edwin Cardona y muchísimos más que han jugado, que les escapa uno, pero te digo que
muchas veces uno es injusto porque menciona 5 o 6 de los que jugaban el Baby ahora están a nivel profesional. De igual forma, y en procesos de inclusión, chicas como Linda Caicedo, Ana María Guzmán, Gabriela Gaby Rodríguez, Carla Daniela Biancha, Oriana Quintero, entre otras, han mostrado sus bondades con la pelota en las canchas del Festival Baby Fútbol de la rama femenina, muchas de ellas participantes en mundiales como la India. Algo importante, la base de esa selección Colombia toda jugó Baby Fútbol con la Corporación Deportiva Los Paisitas, incluso todos mencionamos a Linda Caicedo, pero hay que tener en cuenta que la arquera de la selección Colombia jugó con la selección Valle, con un equipo del Valle, el Baby Fútbol, un evento que tuve la oportunidad de estar coordinando allá en la capital vallecaucana, y de ese equipo del Valle 3-4 niñas estaban en la selección y de todo el país. Sí, como te digo, recordamos a Linda, pero hay muchas niñas que estuvieron en el Mundial, me atrevo a decir que el 70-80% estuvieron en el Baby Fútbol femenino. Asimismo, y en 19 disciplinas deportivas, 3 de ellas incorporadas en la versión 11 del Festival de Festivales y en 18 escenarios, la Corporación Deportiva Los Paisitas sigue contribuyendo a ese deporte con sentido social, como lo expresan en su lema institucional. Con cerca de 6.500 niños y niñas deportistas del fútbol, el baloncesto, el ciclismo, el voleibol, el béisbol, el ajedrez, el atletismo, el bicicross, el fútbol de salón, el judo, la natación, el patinaje, el porrismo, el tenis de mesa, el tenis de campo y ahora los bolos, el taekwondo y el tiro con arco, la Reserva Deportiva Colombiana está asegurada y la fiesta deportiva que se vive anualmente y a principios de cada año en Medellín, Colombia. Llegamos al final de nuestras historias a la redonda, el fútbol con mirada humana, y estaremos preparando otras historias nuevas. Espero que les haya gustado estas 2 versiones de la creación del Baby Fútbol de parte de Guillermo Inestro Saisaza y de parte de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Y si ellos pueden construir un mundo mejor con la pelota de fútbol, ¿por qué nosotros y nosotras no? Hasta una próxima emisión de Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana.